Hola amigos, hoy seguimos nuestro senderismo a través de la Ruta 27, los libros del Nuevo Testamento, y hoy vamos a ver capítulo 3 de Gálatas. Y quiero empezar con una pregunta. Si tuvieras que explicar a alguien qué significa creer en Jesús, o cómo se convierte alguien en seguidor de Jesús, en cristiano, ¿qué dirías tú? ¿Hablarías de reglas o normas? Pues creo que no. Y la segunda pregunta es esta. Si alguien te pregunta cómo creces en tu fe en Jesús, ¿cómo puedes crecer en tu fe cristiana? ¿Cómo responderías? Ahora tal vez no está tan claro si hablarías de reglas o normas, cosas que tienes que obedecer, una lista de cosas. Pues muy interesante esas dos preguntas, porque el apóstol Pablo tiene una respuesta muy apasionada. Dice en versículo 1 de capítulo 3 de Gálatas: «Oh Gálatas insensatos». ¿Quién, o en otra traducción, torpes? ¿Quién os fascinó? Esta palabra tiene que ver con pues como las brujas, ¿no? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y él empieza con esta pregunta, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu? Es decir, que si recibes el Espíritu eres creyente, ¿no? Podemos decir, ¿llegaste a ser creyente por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos da dos opciones, Pablo. Hay dos caminos, ¿no? Dos opciones. Uno es pensar que podemos llegar a tener una relación con Dios, podemos tener su espíritu y tener una relación íntegra, restaurado, reconciliado con Él en una nueva vida por fuerza de voluntad, por autodisciplina, por obediencia, por obras de la ley. O hay otra opción, por el oír con fe, oír las buenas noticias del Evangelio. Y su respuesta se sigue así en versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahora es interesante porque no está hablando solamente de comenzar el camino con Jesús. Está hablando de seguir andando con Jesús. Y dice, obviamente la respuesta de la primera pregunta es, nunca puede ser por obras, nunca podemos cumplir con el estándar de Dios, nunca podemos llegar a una perfección por autodisciplina. Tenemos un problema grave que es el pecado, una naturaleza pecaminosa, que tenemos casi una alergia a Dios, y la única manera de superar nuestra naturaleza es por fe en Jesucristo, por oír por fe. Entonces la respuesta es contundente a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, curiosamente, Pablo dice que la respuesta es lo mismo. Es decir, que cómo creer en el Evangelio y cómo crecer en el Evangelio, esas dos preguntas tienen la misma respuesta, solamente por fe en Jesús. Eso es un punto muy interesante del capítulo 3. Este tipo de
de entendimiento, de doctrina. También está explicado en otros lugares en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos pensar en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo tarda capítulos, ¿no?, en desarrollar este concepto de que creer y crecer en la fe cristiana es por fe en Jesús y solamente eso. Bueno, en versículo 6, Pablo nos muestra con un ejemplo de la padre de nuestra fe, por Abraham, que eso es cierto. Porque dice que en versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento, dándonos el ejemplo del padre de la fe, ¿no? Diciendo que fue igual con Abraham, que antes de ser considerado justo por Dios, creyó en las promesas de Dios. Dice en versículo 7, por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es interesante, ¿no? Pablo quiere comenzar con Abraham porque Abraham es considerado el padre de la fe judía. Está hablando a los Gálatas que habían caído en esta trampa de pensar que para ser verdaderamente hijos de Dios tienen que someterse a la ley de Moisés. Y entonces Pablo va antes de la ley de Moisés al padre de la fe, quien es Abraham, citando el Antiguo Testamento para probar que siempre ha sido una relación de Dios, una justicia ajena que viene de Dios por fe en las promesas de Dios. En el caso de Abraham, obviamente, estaba mirando hacia delante, ¿no?, hacia el futuro, la promesa de un Mesías que iba a venir. Nosotros estamos mirando atrás, a las promesas cumplidas, un Mesías quien tiene el nombre de Jesús. Bueno, si seguimos en este capítulo, Pablo comienza luego en versículos 15 a 18 a comparar a Abraham y la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque quiero dejar claro de que el pacto de la gracia, la manera en que Abraham fue justificado, que es por la fe, que vino antes de la ley de Moisés, y que eso fue un pacto eterno para todos los tiempos. Entonces la pregunta surge, y obviamente surgió en la mente de los Gálatas probablemente, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley de Moisés? Si realmente la justicia siempre fue y siempre será por fe en las promesas de Dios. Es una buena pregunta, ¿no? Dice en versículo 24, la respuesta compacta: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, que Pablo da en este tema, en este capítulo, una razón principal de la ley de Dios para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo y así llevarnos a Él. Hermanos, eso es un concepto clave y básico del Evangelio, que nunca podemos llevar a construir nuestra propia justicia. Nunca ha sido así, nunca será así. Siempre el único camino, la única solución para tener una relación íntegra con Jesús, para no solo creer en el Evangelio, pero también crecer en el Evangelio, es por fe en Jesús. Es por fe en que Él ha hecho todo por nosotros y que quiere regalarnos su perfecta justicia. Pues nos vemos en otro sendero, en otro capítulo. Hasta luego. Hola.
Hola senderista, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.